En Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Al estudiar la Biblia sobre el bautismo es si una persona se bautiza en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sus pecados son perdonados. Bueno, en Hechos capítulo 4, el verso 11 y 12 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bien, creo que la escritura es clara, y el Señor Jesús le dijo a los judíos en el Evangelio de Juan, le dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Porque si no creen que Él es, pues no se van a bautizar en su nombre, no lo van a aceptar a Él como el Mesías, como el Salvador, como Dios manifestado en carne, como el único y verdadero Dios, como el Cordero que vino a salvarnos. Encontramos en la Biblia pruebas de que las personas que habían sido bautizadas por un bautismo que Dios había enviado, el bautismo de Juan, debieron ser bautizadas de nuevo en el bautismo de Jesús, porque después de que Jesús vino y se manifestó, todos los que deseamos ser salvos debemos bautizarnos en su nombre y amarlo. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, dice la Biblia que Pablo llegó a Éfeso después de recorrer las regiones superiores y encontró allí ciertos discípulos. Él, al verlos, observó por su forma y su manera que eran creyentes, pero no es suficiente ser creyente. Él se acercó a ellos, el apóstol Pablo, y les preguntó si ya habían recibido el Espíritu Santo. Ellos le dijeron que no sabían siquiera si había Espíritu Santo. Él les pregunta entonces: bueno, ¿ustedes cómo fueron bautizados? Y ellos le dicen: en el bautismo de Juan. Entonces Él les explica, les expone el mensaje, les dice que ya vino Jesús, el Mesías, el Salvador, y que ahora el único bautismo válido es el bautismo en su nombre, en el nombre de Jesucristo, como lo dijo Pedro, para el perdón de los pecados. Ellos acceden, entienden la Escritura y son bautizados. Y dice la Biblia que al salir de las aguas del río, a la orilla del río, oran y se derrama el Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas, respaldando Dios el bautismo que estaba realizando el apóstol Pablo en los hermanos de Éfeso. Y por eso luego les escribe en la carta a Éfeso, a los Efesios, el capítulo 1, el verso 13, les dice que se acuerden que los que creyeron y recibieron la palabra de verdad, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, no solo el bautismo en agua en el nombre de Jesús para el perdón, sino el bautismo del Espíritu Santo con fuego y con la señal de hablar en nuevas lenguas como evidencia, porque Dios cumple su palabra. Entonces queda ya a disposición de cada persona el obedecer o no la palabra. Cuando encontramos más de 10.000 e históricamente, bíblicamente más de 10.000 personas bautizadas en el nombre de Jesús. E históricamente habla de más de 125.000 bautizados en Jerusalén los primeros años, pero todos bautizados en el nombre de Jesús. Hay quienes dicen que no hay que creerle a los apóstoles, pero todos los apóstoles fueron los que escribieron la Biblia. Y yo creo que Dios no se equivoca y Él fue quien los escogió a ellos. Hoy nosotros no creo que sepamos más que los apóstoles. Damos gracias a Dios por tener la misma revelación que Él les dio a ellos. Nos ha revelado el nombre y el evangelio verdadero, el evangelio apostólico, porque debemos edificar todos sobre la palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, dice Efesios capítulo 2, verso 20. Hemos de practicar siempre la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro respondió: Arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, demos en vida nueva. En él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todos los profetas dan testimonio de él, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos. Los defensores de la circuncisión se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces, Pablo les preguntó: ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan,
Pablo dijo, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Fuentes de origen. Si Mateo 28:19 está correcto como aparece en las versiones modernas, entonces no hay explicación para la desobediencia evidente de los apóstoles, debido a que no hay ninguna ocurrencia de ellos bautizando a nadie de acuerdo con esa fórmula, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los datos del Nuevo Testamento muestran que las personas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo, como el texto que Eusebio estaba indicando. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y mandó, según Hechos 8:16, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Hechos 10:48 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es una gran ignorancia decir que los apóstoles desobedecieron al manuscrito de Cristo al bautizar en todo el libro de los Hechos en el nombre de Jesús. Ellos bautizaron en el nombre de Jesús porque así mismo Cristo les ordenó. Y eso hizo la iglesia primitiva. El nombre de Dios es demasiado importante para omitirlo. Y en el bautismo es especial, porque su nombre perdona pecado. El nombre del Señor revela autoridad. Miremos algunos ejemplos. Porque la ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Entonces dijo David a los filisteos, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, quien tú has provocado.
Él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y los despedazaron de ellos a 42 muchachos. Estos 3 versículos hablan de la autoridad del nombre de Dios, por lo que Mateo 28:19, con frases del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no revela ninguna autoridad, porque la autoridad está en el nombre que es sobre todo nombre. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo cual Dios también lo ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El texto de Mateo 28:19, al ser examinado, su contexto prueba la falsedad trinitaria, porque carece de una síntesis lógica, es decir, la verdadera comprensión de los versos es oscurecido por un fracaso de los diferentes conceptos para armonizar. Sí, el versículo 18 dice que Jesús tiene toda autoridad. Sí, Jesús tiene toda la autoridad. ¿Cómo sería posible que la gran comisión tuviera tal confusión de autoridad? El texto de Mateo 28:18 al 20, en el original no tiene confusión, dice: todo poder me ha sido dado. Y entonces hagan discípulos en mi nombre, enseñándoles todo lo que les he mandado, yo estaré con ustedes. La frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es usada en algún otro lugar de las Escrituras. No, en ninguna parte de la Biblia se repite. ¿Usó Jesús la frase en mi nombre? Sí, 17 veces, para ser exacto. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿De qué sirve bautizar creyentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? No sirve de nada. Es un bautismo nulo y estéril, porque no hay perdón de pecados. El perdón de los pecados está en el invocar el nombre de Jesús.